qué son Meeting estos, is being recorded. perdón. Bienvenida. Ya Bueno, sé bueno, qué hay. Ya, aunque dejaré a Antón que haga las debidas presentaciones y también te presente aquí, yo en primer lugar agradecerte, María del Carmen, tu participación. Sabes que este festival se realiza desde el año 2020, así que tiene ya 5 años de existencia, con más de 250 ponencias de expertos profesionales en distintos campos de astronomía, astrofísica. Nació en un momento de crisis como la pandemia y el COVID, pero desde aquel momento sentimos la necesidad de de ese contacto permanente, aunque sea así, online, y esa formación permanente que hacemos. Las personas que aquí asisten, la Fundación Starlight es una entidad sin ánimo de lucro que nace del Instituto de Astrofísica Canaria. Yo soy doctora en astrofísica como tú, y nuestro trabajo, aunque he trabajado en Galaxia, fue mi tesis, llevo 40 años trabajando en óptica atmosférica, y ahí surgió mi vínculo con Starlight. Certificamos lugares del planeta con buen cielo, y trabajamos para poner en valor la necesidad de proteger nuestros cielos para la ciencia, la cultura, el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible por el astroturismo. Y ahí es donde entramos a jugar todo este ecosistema que tenemos de personas, de establecimientos, de territorios comprometidos en la preservación de un recurso en extinción, un recurso frágil, un recurso que se está perdiendo y que forma parte de nuestra esencia. Aquí yo les quiero también contar que estoy ahora, y esto hago como un pequeño paréntesis, acabamos en el Museo de la Ciencia del Cosmos, que también dirijo de ayer. Desempaquetamos una cámara de niebla, que no sé si saben que es una cámara que permite, y eso María del Carmen seguro que conoce, ver en cierta manera las partículas elementales procedentes de rayos cósmicos secundarios, piones, electrones, fotones alfa, muones. Y nos vamos a asustar a todos los niños y niñas porque van a saber que todas esas partículas nos están bombardeando, pero es la mejor manera de entender la ciencia a través de la experimentación, del conocimiento y de la palabra como hacemos aquí. Entonces, todos los que estamos aquí son, todas las personas que nos acompañan son monitores, son guías de Starlight, son personas formadas por la Fundación para hacer astroturismo, divulgación en sus territorios. Ellos hacen formación permanente y parte de esta formación permanente es esta, es tener a expertas como tú que nos hablen de determinadas temáticas y así seguir aprendiendo. Todos tenemos clarísimo que hay que aprender continuamente. La astrofísica es una materia que evoluciona muy rápidamente, muy cambiante, los contenidos, conocimientos, y por eso queremos hacer esta formación y además de conocernos, vernos, compartir. Así que te agradezco de todo corazón tu presencia aquí, y a partir de ahora yo le voy a dar pie a Antón, que amablemente te ha invitado, y Begoña y el comité que se encarga de organizar y de identificar a estas personas que nos interesa escuchar, a todas nos interesa escuchar, pero aquellos candidatos a contarnos eh, temas de astronomía, astrofotografía, astrofísica, y pasamos a tu charla. Así que yo voy poniendo esto en modo presentación para que puedas compartir pantalla si quieres presentarnos una presentación. Aquí está. Si quieres probar, María del Carmen, sí, voy a y probarlo puedes ahora. compartir. Y Este, Antón, si te parece bien, eh, Sí, tú léenos tu currículum. aquí estamos. bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Disculpar hoy a Bego que no nos puede acompañar, ha tenido otros quehaceres que atender. Y nada, hemos tenido bueno, nos hemos fijado aquí en María de Carmen Argudo, que no, yo creo que nos va a traer algo que nos interesa a todos. Ya lo hemos tratado más o menos de alguna manera en un café, creo que lo tratamos hace un par de meses, pero Ujú. yo creo que lo que nos puede proponer es muy interesante. Os voy a, hacer un pequeño resumen de la biografía. Eh, María del Carmen Argudo es doctora en astrofísica. Actualmente trabaja como investigadora emergia en la Universidad de Granada y, bueno, durante su carrera ha realizado estancias de investigación y docencia en diferentes países, entre ellos China o Chile. Fue en Chile donde nació el proyecto Astro BVI, del que es investigadora principal, y se unió al grupo Astroinclusiva, que trabaja en generar una comunidad astronómica
más inclusiva desde diferentes disciplinas, incluyendo el arte y el astroturismo, que bueno, eso tiene mucho que ver con nosotros, con la Fundación. Además, ha sido presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía y es miembro del grupo de trabajo UCAP Inclus Astronomy Communication Focus Group de la Unión Astronómica Internacional. ¿Vale? Es un poquito el pequeño resumen para que conozcamos la figura de María del Carmen y bueno, le pasamos el testigo a ella y que nos deleite con este interesante tema. Vale, muchas gracias por la introducción. Yo he preparado una pequeña charla, me puedo extender todo lo posible, lo puedo hacer lo más breve posible, un poco de resumen del proyecto AstroVI y de cómo empezó, sobre todo cómo empezó y cómo sigue. ¿Vale? Ya que un poco a qué nos referimos cuando hablamos de astronomía inclusiva. Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción de quién soy yo hablando de astronomía inclusiva. Como han dicho, soy astrofísica, trabajo en la Universidad de Granada y mis labores del día a día son pues, de investigadora, docente y divulgadora científica. Soy la investigadora principal del proyecto y coordinadora del proyecto AstroVI o AstroBBI, como se dice en Chile, porque la V se dice B, y miembro del grupo de trabajo del CAP, es Communicating Astronomy with the Public, comunicación de la astronomía con el público de una forma inclusiva. Es un grupo dentro de la Unión Astronómica Internacional. Vale. AstroVI es un proyecto de astronomía inclusiva. No soy yo sola, es un montón de gente, muchísimo apoyo que hay detrás. Somos astrofísicos y astrónomos profesionales que trabajamos en conjunto con profesores, divulgadores científicos y especialistas en inclusión para llevar la astronomía a estudiantes con discapacidad visual. Estamos alineados en este sentido con los objetivos de desarrollo sostenible, de igualdad en educación, en género y de reducir inequalities, que a veces hablo en inglés y luego se me olvida el español. Y nuestro Desigualdades. objetivo, desigualdades, exactamente, muchas gracias. El objetivo al final es que si nosotros podemos hacer la astronomía, que sabemos que es una ciencia tan visualmente intensa, que sea accesible para personas con discapacidad visual, lo podemos hacer con cualquier otra rama de la ciencia. Vale. Pueden utilizarlo en su sala de clases. ¿Se puede escuchar el audio? Ya. Imágenes de estas galaxias. Sí, se escucha, sí. Negro, color y un set de instrucciones. Número 1. Las imágenes. El set de 6 imágenes en blanco y negro pertenece al DSS Digitized Sky Survey y muestra 5 diferentes galaxias. Estas imágenes fueron tomadas en distintas bandas o colores. Las galaxias espirales M100 y M109 tomadas en azul, la galaxia elíptica M105 y la lenticular NGC 5866 en rojo y la espiral M51 tanto en rojo como en azul. Además, el kit incluye 5 imágenes a color de las galaxias antes mencionadas. Número 2. Los mapas táctiles. Cada mapa es una representación en relieve de las imágenes del DSS. La altura del relieve está adaptada de tal forma que el máximo de brillo en las imágenes corresponda a la altura del marco. De este modo, además de delimitar los bordes, el marco puede ser usado como referencia. La diferencia entre los niveles de relieve está hecha de manera tal que las diferentes partes de cada galaxia, por ejemplo, el bulbo, la barra y los brazos en caso de las espirales, sean totalmente distinguibles. Sin embargo, cuando la luminosidad es muy alta, vemos una imagen saturada, tal como en las imágenes de telescopios, y no podemos apreciar detalles. Este efecto se nota bastante en la galaxia M51, donde el bulbo y la galaxia compañera son totalmente planas al tacto, mientras en los brazos espirales se puede apreciar mucho relieve. Vale, este es un vídeo que he puesto como explicando presentación del kit, porque la verdad las chicas de Star Trek, que hacen una labor de divulgación científica impresionante, les pedimos ayuda para hacer les mandamos un kit, les dijimos si nos podían hacer un vídeo presentación del kit, hicieron un trabajo estupendo. De hecho, me enviaron el vídeo por si querían añadir comentarios y yo les dije, está perfecto, lo hicieron perfectamente. Entonces, al final, este X se compone, pues como le han dicho, unas imágenes táctiles de galaxias
en lo que llamamos imágenes táctiles, que es la imagen del telescopio, pero gracias a las impresiones en 3D, en las que ahora pues más o menos casi todos tenemos acceso porque son mucho más accesibles con el paso de los años, podemos imprimir y podemos usar a través del tacto, podemos explicar propiedades, morfología de sistemas tan complejos como pueden ser las galaxias. Vale, ¿cómo surgió esta idea? Me voy a ir al pasado, me voy a ir casi 10 años atrás, con una María Argudo más jovencita, bastante más jovencita, durante su segundo postdoctorado en la Universidad de Antofagasta, en el norte de Chile, en el año 2016, que me fui, como hacemos todos los científicos de vez en cuando, y bueno, trabajamos en grandes colaboraciones internacionales y nos reunimos para hablar pues de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, presentamos nuestros avances, a lo mejor discutimos algunas cosas, de ahí salen nuevas colaboraciones, nuevos proyectos. Y pues ahí estaba yo presentando mi trabajo con galaxias aisladas usando espectroscopía de campo amplio de la colaboración MANGA del Sloan Digital Sky Survey, y conocí a este astrónomo de aquí, que es Nicholas Bohr. Nicholas, voy a bajar el volumen, es un astrónomo que tiene discapacidad visual y vino con una pequeña, sería como un prototipo de lo que es esta imagen de M51, mucho más chiquitita, explicando lo que él estaba creando para poder explicar, hablar de lo que él trabaja sobre galaxias a niños que también tienen discapacidad visual. Entonces, bueno, a mí enseguida me interesé en el tema, estuvimos conversando, vimos que había bastante material, se estaban haciendo muchos proyectos de este tipo, de materiales táctiles para explicar objetos astronómicos, pero casi todos este material y actividades estaban en inglés. Entonces, pues se nos ocurrió que podíamos trasladarlo, hacer un pequeño kit para llevar este tipo de actividades y hacer traducción de todos los materiales al español. La idea al final surgió en intentar elegir las galaxias o algunas de las galaxias con las que ellos estaban trabajando, que ellos tienen un set como de 50 galaxias diferentes, cuáles serían las más representativas de cada tipo de galaxia para explicar lo que es, para poder pasar a lo largo de todo el diagrama de la secuencia morfológica de Hubble, teniendo desde galaxias elípticas hasta galaxias espirales, pasando también por galaxias lenticulares. Entonces, como ejemplo de galaxia elíptica, elegimos M51. Es una galaxia perfectamente circular, es una luz impresionante, esa luz tenue de las galaxias tipo elíptico, que luego llama la atención que cuando ves el mapa táctil de esta galaxia, pues parece que no hay nada. Y eso también te dice mucho, ¿no? Al tacto parece que no hay nada. Como tipo de galaxia espiral, elegimos M100, es una galaxia espiral de gran diseño, vista de frente, donde se pueden distinguir muy bien los brazos espirales. Como tipo de galaxia espiral con barra, elegimos M109. Es también una espiral en la que se pueden definir muy bien los brazos espirales y además tiene la peculiaridad de que no está de frente, sino que está también un poquito inclinada. Por lo tanto, también eso nos permite introducir algunos conceptos como son las perspectivas. Como tipo de imagen de galaxia lenticular, hemos elegido también una que está completamente de canto para poder distinguir ese disco de polvo, la galaxia lenticular. Y además tenemos una galaxia especial, que es M51, que como en el vídeo explicativo de antes, está en la imagen en rojo y en azul para poder introducir también conceptos que pueden ser más abstractos, como es el color, y además qué significa el color en las galaxias en relación a qué tipo de poblaciones estelares predominan en ese tipo de galaxias, y además poder introducir, ya si el público tiene un poquito más de nivel y conocimientos, hablar un poquito de evolución de galaxias, de cómo las galaxias evolucionan a lo largo de la secuencia de Hubble. Vale, pues con esta idea yo me la llevé, volví a Chile y hablé con mi compañero del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Y bueno, yo creo que he elegido la imagen que más representa lo entusiasta que es este equipo. Cualquier idea siempre ha sido bien acogida, la han tomado con súper entusiasmo y les encantó la idea y nos pusimos manos a la obra. Esta imagen
que representa es bueno, para que vean que se apuntan a cualquier cosa que los motive, había un concurso de decoración navideña con materiales reciclados. Le pusimos un gorro de Navidad al telescopio Naira, ahí de la facultad. Hicimos una guirnalda con algunas de las imágenes de la galaxia del Astro VI, de algunas pruebas que hicimos, que las teníamos ahí guardadas. Y bueno, al lado de esta zona de aquí, que es el telescopio Naira, que se usa para docencia, esta es la sala donde se controla el telescopio, y al otro lado, se ve aquí un poquito, está el galpón del Centro de Astroingeniería. Y es que allí teníamos varias impresoras 3D con las que empezamos a hacer pruebas. Empezamos a hacer pruebas de las imágenes, cuántas capas de filamento podíamos poner, hacíamos también pruebas de estrés, es decir, imprimíamos los mapas táctiles e intentábamos romperlos, porque si esto iba enfocado para niños, teníamos que ver si podían aguantar a los niños. También hicimos algunas actividades con escolares, pintando galaxias, haciéndolas con una especie de masa cerámica y pintándolas para explicarles cómo nosotros queríamos explicarle las galaxias a niños como ellos, pero que no podían ver, no podían distinguir con sus ojos los colores y las formas de las galaxias. Con toda esta idea presentamos una propuesta para la llamada anual de proyectos que son con base para el desarrollo usando la astronomía, que es la Oficina de la Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, y preparamos una propuesta y la enviamos. Lamentablemente, esa primera propuesta que enviamos en el año 2017 no pasó, pero esto no fue el final, fue solamente el principio. Y es que desde la Oficina de Astronomía para el Desarrollo vieron el potencial que tenía este proyecto y nos pusieron en contacto con su red de contactos, valga la redundancia. A través de esa red de contactos conocimos a gente como Amelia Ortiz, del proyecto A Touch of the Universe de la Universidad de Valencia, en el que han creado este tipo de materiales kit, materiales táctiles de astronomía. En este caso hacen esferas completas táctiles, tanto modelos de la Luna, de Marte, de Venus. Con Ángela Pérez, de Colombia, del Planetario de Medellín, que ellos crearon una maleta de astronomía con todos los sentidos, una maleta, la verdad que es increíble la cantidad, el material que tienen, la calidad del material, los manuales, todo al detalle, con un cariño. Tú ves que han hecho un cariño increíble con lo que le han hecho todos estos materiales, y ahora esta maleta se encuentra en el Planetario de Medellín para que la puedan disfrutar todos los visitantes. Y también con Sebastián Muso, bueno, con otra mucha gente, pero aquí destaco ellos en especial. Sebastián Muso, él es periodista, divulgador científico y uno de los directores del proyecto AstroTest, en el que están creando y también entregando kits con un montón de material de astronomía táctil para abordar diferentes tipos de procesos astronómicos, no solo del sistema solar. También hay alguna galaxia de Astro VI. Tienen esta red aquí para crear un diagrama HR de evolución estelar. Este material de aquí, tú puedes crear tu propio agujero negro para crear la gravedad, para explicar la gravedad. O sea, es un proyecto, la verdad, realmente muy completo. Tengo yo uno de esos kits y de hecho lo uso en alguna de mis clases. Con ellos también lo que hicimos es mejorar el proyecto, ver cómo el kit Astro VI se podía complementar con los proyectos que ya existen y además crear una serie de actividades asociadas con el kit. Estas son dos fotografías que muestran algunos de los momentos de la primera actividad Astro VI que realizamos en la Universidad de Antofagasta. Nos pusimos en contacto a través del programa de integración escolar de Chile, en el que integran estudiantes con discapacidad en centros escolares para que nos pudieran dar un listado de estudiantes para poder contactarlos, para poder invitarlos a la actividad. Estas actividades están pensadas además para que no vengan ellos solos. Normalmente vienen con un guía o con un familiar que los ayuda, porque son niños y no, hay cosas que no las pueden hacer ellos solos.
Estas actividades, como podéis ver, pues involucran no solo los materiales del kit. Aquí vemos que hay plastilinas, hay pelotas, crean su propia galaxia con un CD. Por aquí vemos una pelota de tenis y una pelota de ping-pong que representa a Júpiter y Saturno. Es decir, tenemos una guía de cómo usar objetos cotidianos para crear un sistema solar a escala de tamaños y a escala de distancia. Esto de aquí es una actividad en la que usamos pegatinas, y a todos los niños les gustan las pegatinas, para crear las distancias desde el Sol hasta Plutón. Y puedan con el tacto poder seguir las distancias entre los planetas. Una cosa muy importante, sobre todo cuando quieres pedir financiamiento para un proyecto de este tipo, es poder medir el impacto. Y una de las formas de medir el impacto es a través de cuestionarios. Y diseñamos un cuestionario de actividad para poder pasar a los estudiantes antes y después de la actividad para poder medir un poco de forma cualitativa, cuantitativa, cómo los estudiantes han adquirido ciertos conceptos que antes no tenían. Entonces, aquí hay un ejemplo de una de las niñas. Las preguntas que les hacíamos, pues, ¿puedes nombrar los planetas del más cercano al más lejano? Y bueno, ella nombró muchos, aquí confundió Júpiter con Saturno, sabían cuál era el más grande y el más pequeño, pero luego ya cuando vas a conceptos un poquito más avanzados, qué es una galaxia, cuál es el nombre de nuestra galaxia, qué forma tienen, qué puedes decir de las estrellas que componen las galaxias, y obviamente pues no sabían absolutamente nada. Mientras que cuando termina la actividad, si bien las respuestas no son perfectas, pues sí ya tienen una idea. Saben que hay galaxias espirales, elípticas, lenticulares, saben el nombre de nuestra galaxia, nombran perfectamente por distancia los planetas, y además saben definir lo que es una galaxia. Es un conjunto de estrellas que en su centro un bulbo. O sea, perfecto. Vale. Bueno, una vez con esta idea y ya un poquito más mejorada, ampliándolo, porque una de las contras que nos pusieron en la primera llamada de la OAD, de la IAU, es que nosotros planteamos esto de forma muy regional, para hacerlo solo en la región de Antofagasta. Pero la OAD vio el potencial de esto y quisieron que lo expandiéramos a toda América del Sur. Y así como lo planteamos en un inicio. Preparamos un llamado para buscar profesores AstroVI, porque la idea no era que nosotros realizáramos las actividades, porque nosotros no tenemos otras labores, no podemos solamente dedicarnos a esto. Y entonces lo que hicimos fue buscar profesores. Queríamos buscar profesores en América del Sur que trabajaran con estudiantes con discapacidad visual y además comunicadores científicos que quisieran hacer en sus actividades, pues actividades ampliadas a un público un poquito más general. Recibimos ayuda de la Fundación de ONCE para América Latina, que a través de sus redes contactaron con profesores que trabajan con estudiantes con discapacidad visual en toda Latinoamérica. Y además nosotros dentro de Chile también nos movimos y participamos, por ejemplo, esta es una fotografía, durante un momento en una actividad en la que acudimos a un campamento científico de profesores. Es un campamento organizado por el PAR Explora regional del Ministerio de Educación, en el que pues, las universidades se realizan experimentos científicos para profesores. Entonces ahí que nos fuimos para mostrarles esto, para que se interesaran y ya empezaran a conocer el proyecto. Finalmente hicimos de este llamado, recibimos muchísimas aplicaciones, no solo de América del Sur, sino también nos llegó de México, nos llegaron de España, nos llegó incluso una de Nepal, que no sé ni cómo llegó, pero bueno. Y al final expandimos el proyecto mucho más de lo que nosotros esperábamos. Hicimos una selección de todas las aplicaciones, intentando que cubrieran todas las áreas, es decir, que hubiera representación de todos los países que se interesaron en recibir un kit. Entre todos hicimos pues como una revisión de las aplicaciones, porque nos llegaron muchas más del número de kits disponibles, que eran solo 100. Basados en si trabajaban con estudiantes con discapacidad visual, en relación también del impacto que podía tener
la entrega del kit y les pedimos a cada uno de ellos que cuando llegaran el kit que nos mandaran una foto de prueba. Por aquí seguramente ven alguna cara conocida. Y bueno, algunos profesores nos enviaron ya directamente en actividades como lo estaban mostrando, como algunos también los hicimos llegar, pues si los podíamos entregar en mano los entregábamos para ahorrar dinero en los envíos, porque la verdad la mitad del presupuesto se fue en crear el kit y la otra mitad del presupuesto se fue en envíos. La verdad que fueron un montón. Vale. La mayoría de las aplicaciones nos llegaron de Chile, Colombia y Brasil, seguido por Argentina y México. Obviamente llegaron muchas más aplicaciones de los kits que teníamos disponibles. Nos dio mucha pena a mucha gente que no les pudimos hacer llegar un kit. Y en el formulario que nosotros enviamos para apuntarse como profesor AstroVI les hicimos algunas preguntas. Entre ellas, que si tenían conocimiento básico de astronomía o no los tenían. La mayoría de las aplicaciones pues sí que tenían algunos conocimientos básicos, algunos no tenían en absoluto y algunos eran astrónomos profesionales. Hemos entregado también kits a observatorios que reciben visitas y quieren tener materiales y para poder usar para personas que vienen que visitan el observatorio que tienen discapacidad visual. Vale. Las respuestas a este cuestionario, que muchas veces nos lo preguntaban, no eran condicionantes a recibir un kit o no. Desde el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta todos los años se realiza una escuela de invierno de astronomía. Esto se realiza en invierno en las 2 semanas en las que los profesores no tienen clase por las vacaciones de Navidad. Está dirigida a profesores de enseñanza primaria y secundaria, también a periodistas y a profesionales del astroturismo. Entonces, dentro de lo que es el equipo de la Universidad de Antofagasta, pues tenemos experiencia y ya tenemos un curso para poder hablarles y formarlos con una formación muy básica de varios temas astronómicos, tanto de galaxias como evolución estelar, cosmología, un poquito de toda astronomía de posición, etcétera. Con ese plan y también con la ayuda de otros colaboradores del proyecto, presentamos un proyecto, un plan de estudios al Galileo Teacher Training Program para que además los profesores AstroVI que recibían esa capacitación pudieran ser también capacitados, o sea, que les sirviera como certificación de profesor Galileo. Así que realizamos un workshop para todos aquellos profesores AstroVI que estuvieran interesados en esta capacitación. Y todos los vídeos están disponibles online, tanto los que hicimos un taller de conceptos básicos de astronomía, pero también hicimos un taller de astronomía inclusiva, de cómo trabajar con personas con discapacidad visual. Todos los talleres están disponibles, además de todo el material que generamos, las actividades, los guiones de las actividades, los cuestionarios, todos los mapas táctiles para poder imprimirlo. Tenemos todo disponible en la página web del proyecto. De forma que si hay alguna persona interesada en participar y no pudimos entregarle un kit porque es que no teníamos más presupuesto para enviar un kit en ese momento, siempre pueden acceder al material y ser un profesor AstroVI y realizar sus actividades y contarnos cómo les ha ido y pueden participar perfectamente aunque no tengan un kit enviado por nosotros. Lo que es todo el impacto del proyecto, el resumen del proyecto, el cómo ir avanzando, lo hemos ido publicando en diferentes medios. Enviamos un primer resumen a la revista ACAP, Communication Astronomy with the Public, en el año 2020. También hicimos una participación en la reunión regional, en la LARIM, de la Unión Astronómica Internacional en el año 2019. Dimos una charla y también hicimos algunos talleres con astrofísicos profesionales, con otras personas también que hacen astronomía inclusiva en Chile. Tenemos el Proceeding,
en el boletín de la Asociación Argentina de Astronomía. Y también tenemos un proceeding sobre astronomía inclusiva en general, el aprendizaje que hemos tenido a través de AstroVI, del segundo workshop de astronomía más allá de los sentidos para la accesibilidad y la inclusión, que fue en el año 2021. Vale. Voy a hablar un poco entonces ahora de cómo se expandió el proyecto. Y es que al mismo tiempo que se creó AstroVI, por alguna razón, no sé, yo creo que ese alineamiento de planetas, en distintos puntos de Chile también habían astrónomos, en este caso astrónomas, que también empezaron a crear materiales táctiles para enseñar astronomía. Entonces, no recuerdo cuál, en una de las asambleas generales de la IAU, la que se realizó en Viena, no sé si fue año 2017 o 2018, tendría que ser 2018 o 2019, dentro de la iniciativa Astronomy for All de la OAD se creó una exposición de astronomía inclusiva, Inspiring Stars, y ahí nos invitaron desde Chile, como Astronomy for All, a presentar un stand. Esta es una fotografía del stand que llevamos, en donde está un prototipo del primer kit de AstroVI. Hay prototipos de discos de formación planetaria, hay diferentes materiales táctiles, una antena de ALMA, un telescopio James Webb, hay un espectro electromagnético táctil para ver cómo va cambiando la longitud de onda. Esto es un sistema solar a escala de distancia y de tamaños, y diciendo aquí, bueno, esto es de tamaño, no de distancia me parece. Bueno, y el Sol, que sería en este caso esta pelota de aquí. En esta imagen podemos ver a las chicas de Dedoscopio. Yo os aconsejo que las busquéis en las redes sociales porque hacen unas actividades y unos talleres de verdad muy buenos. Todo el material que hacen también, los guiones están accesibles. Esta es Sonia Dufont, trabaja también en astronomía inclusiva, en particular en introducción de lengua de signos en las actividades de astronomía, cuando se dan charlas o cuando se hacen vídeos explicativos del observatorio AUI en RAU, y Erika Labé, que es la actual coordinadora del Grupo de Astronomía Inclusiva de Chile. Bien. El punto, digamos, máximo de la astronomía inclusiva, del Grupo de Astronomía Inclusiva en Chile, digamos que se dio en ocasión, estábamos hablando antes de los eclipses, del eclipse total de Sol en Chile en el 2019, que fue en la ciudad de La Serena. En esta ocasión, todas las personas que estábamos haciendo astronomía inclusiva introdujimos este tipo de materiales inclusivos para llevar el eclipse, para que todas las macroactividades que se estuvieron llevando a cabo, no solamente en la zona del eclipse, sino a lo largo de todo el país, pudieran también, se pudieran unir personas con discapacidad visual porque iban a ser bienvenidas, iban a poder disfrutar del eclipse. En este caso lo que hicimos fue usar estos dispositivos de aquí se ve muy chiquitito, a lo mejor aquí se ve mejor, es un Light Sound. Son unos dispositivos desarrollados también con otro proyecto de la Oficina de la Astronomía para el Desarrollo de la IAU, en el que se va escuchando un pitido, o sea, es una sonorización de la cantidad de luminosidad en el ambiente. De modo que cuando el eclipse iba ocurriendo o conforme iba bajando la luminosidad del Sol debido al eclipse, desde el primer contacto hasta la totalidad, iba a ir reduciendo ese sonido. Este Light Sound, este dispositivo no lo usamos solamente en la zona de la totalidad, sino que lo usamos en todo lo largo de Chile y pudimos hacer un mapa del eclipse y de la cantidad de sombra del eclipse a lo largo de todo el país. Y podemos hacer un vídeo sonoro de cómo ha ido una especie de proyecto ciudadano, de ciencia ciudadana, con este dispositivo.
Además, también teníamos estos libros táctiles del eclipse donados por la NASA, que también los llevamos a las actividades. Y bueno, aquí hay un ejemplo de actividad AstroVI que se hizo durante el eclipse en Antofagasta y en Valparaíso. Ahí nos juntamos todos. Este evento clave culminó con la creación del Grupo de Astronomía Inclusiva. Como bien han dicho en la introducción de la charla, este es un grupo creado por más de 100, conformado por más de 100 entusiastas por la inclusión. Es un equipo multidisciplinar, tenemos astrónomos, tenemos estudiantes, antropólogos, informáticos, divulgadores científicos, arqueólogos, profesores, artistas, incluidas personas con discapacidad y también personas de diferentes países, no es solamente personas de Chile. Este grupo se inició pues con todas las instituciones que hacen astronomía básicamente en Chile y también incluso con participación del propio gobierno. Aquí tenemos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también se sumó en algún momento el Ministerio de Ciencia. ¿Vale? El objetivo, al final, es crear una cultura de inclusión. Y esto, a lo largo de los años, es algo que hemos conseguido. A mí me gusta hablar como hasta qué punto se ha creado una cultura de inclusión a la hora de divulgar astronomía en Chile, en que en uno de los eventos en el que creo que fue Alma, con una de las imágenes del agujero negro, creo que fue cuando la primera imagen del agujero negro de la Vía Láctea, se hicieron retransmisiones de diferentes países. Pues la única retransmisión que contó con lengua de señas fue la retransmisión chilena. Eso es lo que celebro con este grupo. Bueno, para saber todas las actividades que hace este grupo, porque es que es una pasada de actividades que hay, lo que hacen en diferentes puntos del país, en otros países, podéis visitar @astroinclusiva, es el grupo, es la cuenta de Instagram. Aquí está Erika, ¿la ve? Y cualquier actividad que, si alguien se quiere involucrar en astronomía inclusiva, que puede hacer, cómo puede empezar, el punto de inicio, astroinclusiva. Cualquier pregunta pueden mandar un mensaje y preguntar por los materiales, por contactos, pues hay una actividad que pueden hacer, necesitan un intérprete de lengua de señas para una actividad, lo pueden hacer a través del contacto con astro.inclusiva. Vale. Voy a hacer una serie de, digamos, de resumen de qué es lo que hemos aprendido dentro de este grupo en estos años, desde el 2019. Lo primero que hemos aprendido es sobre diversidad. Hemos aprendido que personas con diferentes formas de afrontar retos aportan creatividad y herramientas para lograr mejores soluciones. Inclusión es siempre mejor que integración. Aquí yo puedo estar media hora hablando sobre la diferencia entre inclusión e integración. Yo aconsejo visitar la web de Astroaccesible. Este es el director de Astroaccesible, no sé si a lo mejor lo conocerán, es Enrique Pérez Montero, astrónomo del IAA, persona ciega, que es un increíble científico y un increíble divulgador. Y tiene un artículo muy bueno explicando qué es la integración y la inclusión y cómo lograr una inclusión verdadera en las actividades. Otra palabra que hemos aprendido y que valoramos es la co-creación. Y aquí viene un poco el eslogan de Nothing about us without us. A veces uno, con toda su buena intención, crea material o crea una actividad pensando que va a servir, pero esa persona no tiene el punto de vista de una persona que tiene una discapacidad. Y a lo mejor tú vas con toda la buena intención y te dice que eso no sirve y tienes que empezar desde cero. Y empezar desde cero está genial, porque puedes aportar
pues lo que decía antes, ¿no? Una nueva forma de afrontar retos, además de nueva forma de comunicar, y siempre va a aportar innovación y creatividad a las actividades. Y la tercera palabra que también me gustaría resaltar del aprendizaje de estos años es la colaboración. Compartir material, experiencias, conocimientos y una cosa también muy importante, la motivación. Estas cosas las hacemos, digamos, por amor al arte, y si no tenemos motivación, pues no hay nada que hacer. Además, el colaborar nos facilita el no tener que pensar cómo hacer algo, o no reinventar la rueda. Si algo está hecho, algo funciona y sabemos que funciona para unas personas con una cierta discapacidad, que es tu público objetivo, pues no vas a intentar algo nuevo, ¿no? Colaborar y darle el crédito a las personas con las que has colaborado, y además también es una forma de maximizar el impacto de tus actividades. ¿Cómo continúa AstroBI? Bueno, pues continúa de muchas formas. En principio, nosotros hemos mejorado, hemos recibido feedback de algunos profesores y, bueno, nos han dicho que los mapas son muy chiquititos, así que para comparar, este es el tamaño de un mapa actual, está en negro, por eso quizá no se ve mucho el relieve, y este es el tamaño de los nuevos. Creo que es un 25% más grande, ya que cuando estás trabajando con niños, pues todavía lo que es el braille y el trabajar con el tacto, pues no lo tiene muy desarrollado, no puede ser muy pequeño, es mejor que sea más grande, tampoco demasiado grande. Aquí hay un poquito un balance. Y además de añadir braille en la parte anterior con el nombre de la galaxia, y cuando vas a enviar este tipo de material, aunque es gratuito, pero lo vas a enviar a otros países, es muy importante que se diga explícitamente que es un material gratis, que no es para la venta, porque si no tienen que pagar un montón de impuestos, y eso que es algo que se envía gratuitamente. Así que otro aprendizaje aprendido. Entonces hemos trabajado en mejorar el kit, mejorar los modelos para que estén disponibles también en la página web, y además hacemos algunas actividades, tanto con los materiales creados por AstroVI como materiales de toda esta red de entusiastas de la inclusión del Grupo Astronomía Inclusiva. Hay una actividad que me gusta mucho ahora en relación con el eclipse de Sol. Es una actividad interactiva. Ahora las actividades que estamos diseñando van más a la par de no usar solamente el tacto, sino que sea una experiencia lo más multisensorial posible. Ya no solo a través del tacto, sino acompañado de las imágenes y acompañado de sonificación. Entonces hay una actividad que está disponible también en AstroVI, en el que usamos un modelo táctil del Sol, donde se pueden observar las capas internas, que está disponible en la página de Astrotest, junto con sonificaciones que han hecho en astronomía inclusiva de el camino que hace un fotón en las diferentes capas del Sol, desde que nace en el núcleo hasta que llega a la superficie. Y lo tenemos disponible. Esa es una actividad muy fácil de hacer, que se puede integrar a cualquiera de las actividades que vayan a hacer con relación al eclipse y con relación al Sol. No solo para personas ciegas, sino la idea de la inclusión es que tú creas una actividad en la que puedan participar cualquier persona, independientemente de si tiene una discapacidad o no. También hemos participado en el diseño de un manual que se llama Universo Expansivo. Es un manual de actividades de astronomía inclusiva para llevar en el aula de educación primaria. Está la actividad de las medidas de la distancia de los planetas, la del tamaño de los planetas, la de cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas. Hay un montón de actividades diseñadas y explicadas de paso a paso para hacerlos con escolares. Y además, hace 2 años tuve un estudiante del máster del profesorado en física y matemáticas, Manuel Peralta Fuentes, que hizo su trabajo de tesis con uno de los kits de Astrotest. Yo le di el kit y le dije, venga, vamos a diseñar actividades. Realizó un banco de actividades alineadas con los saberes básicos de las asignaturas de ciencias en educación secundaria y bachillerato según la legislación española.
Entonces, también si hay algún profesor que quiere introducir materiales táctiles, no solo para personas con discapacidad visual, sino está orientado a la enseñanza de la astrofísica al alumnado NEAE, que pueden ser altas capacidades, puede ser discapacidad visual, puede ser una persona sorda, puede ser cualquier tipo de necesidad específica de aprendizaje. Vale. Y por último, me gustaría mostrar lo más reciente que hemos hecho en AstroVI, que es la participación en la exposición multisensorial, en este sentido de multisensorial, la exposición Strong de astronomía inclusiva. Esta es una exposición que es completamente autónoma de materiales de astronomía inclusiva. Nosotros hemos participado con el módulo de galaxias 3D, aquí está la galaxia de AstroVI, y esta es una exposición que está pensada para que sea itinerante, que no se quede en un solo lugar de España y que el museo que la acoja de alguna forma aporte a esa exposición para que así vaya creciendo. Voy a dejar aquí un vídeo. Me llamo María José Casado Aguilera, vengo a través de la Fundación Ideas a disfrutar de la exposición Strong. Desde el principio, pues con la guía podotáctil, quiere decir que la exposición la puedes hacer de forma autónoma, a través de las manos, con el braille o de los códigos QR en audio. He podido coger pues toda la información posible. Esta es la primera exposición que yo he podido acudir de este tipo. Estoy muy contenta de haberla pues podido disfrutar, que bueno, me he recordado cosas de las que todos hemos estudiado y bueno, que luego ya pues pasan ahí ya olvidadas porque no he tenido otras oportunidades de volver a recordar. Incluyen a todo tipo de personas, ¿no? De todas las discapacidades que puede haber en una sociedad y que oye, pues al final que tienen acceso a esta exposición todo tipo de personas. Ya, pues nuestro objetivo, ojalá que si no nos vamos a cruzar los dedos, hemos pedido una propuesta a la FECIT para poder traer esa exposición a Granada, al Parque de las Ciencias, el próximo año, el año del eclipse aquí en el sur. Así que dedos cruzados para poder traer este pedazo de exposición. Y muchísimas gracias por la atención, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, María, de verdad, impresionante el trabajo. Aprovecho para felicitarte, para decirte también que ha sido inspiración para nosotros, porque con ese kit que nos enviaste también nos permitió contactar, tú sabes, con Sebastián, con Enrique, y nosotros tenemos nuestro pequeñito kit que hemos hecho también, pues muy inspirado pues con todos estos profesionales y la verdad que es un trabajo precioso, maravilloso de muchos años y te felicito por ese tesón, por ese coraje, por pensar en una astronomía para todos. Yo siempre digo que difícil es porque la astronomía, el cielo es tan visual, porque puedes tener, ¿no?, otros recursos que puedes tocar, puedes saborear, puedes oler, puedes tocar, pero no el cielo, ¿no? Entonces llegar a todas estas personas, de verdad que es un trabajo precioso. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo también en la Fundación para hacer astroturismo inclusivo en nuestras actividades y yo creo que todo lo que nos ha aportado ha sido muy enriquecedor y seguro que nos va a ayudar a seguir colaborando, trabajando y ojalá de la mano tuya y de Astro PVI nos encantaría poder aportar nuestro grano de arena desde la red de Starlight. Así que gracias, María, de todo corazón. Y yo ahora, si te parece, damos, Antón, si quieres, modera bueno, tú quieres preguntar o comentar algo, venga, pues adelante, Antón. Bueno, nada, lo primero es agradecerte, María del Carmen, que esta interesante ponencia. Bueno, no sé cómo decir, pero
tener acceso a estas cosas que se desconocen, que normalmente se desconocen, que hay todo este tipo de iniciativas, es un verdadero placer. Nada, me gustaría, levantaba la mano porque me gustaría hacer una pregunta y una petición tanto a María del Carmen como a ti, Antonia, y ¿conocéis si hay algún tipo de iniciativa de astronomía inclusiva para este próximo eclipse? Y la segunda, esta ya es directa a ti, Antonia, y me vas a disculpar, María del Carmen, pero es ¿para cuándo un curso de formación en astronomía inclusiva para los monitores? Queremos uno. Pues, si me permite, María, le cuento, respecto a esto último, lo que hemos hecho es ya meter ese tema en todos los cursos de monitores. Es decir, ahora el tema, al menos la temática de accesibilidad e inclusividad en astroturismo, y de hecho ya he invitado a José para que próximos cursos imparta también, pero hacer a lo mejor cursos específicos más extensos sobre esta temática, pues muy buena idea y desde aquí ya le lanzo también la invitación a María del Carmen para que nos apoye, nos ayude como ponente y profesora y me parece fantástico. O sea, que estoy convencida que 2 horas que demos no va a estar o 3 horas, o sea, que hacer a lo mejor jornada y workshop o talleres me parece fabuloso. Así que te tomo por la palabra. Y del eclipse sí que es verdad que se está trabajando. Hay un departamento dentro de lo que es educación que también está trabajando la parte de inclusividad en el eclipse. No te puedo decir ahora exactamente qué actividades se están programando y dónde, pero sí que se está analizando cómo vivirlo o cómo desarrollarlo y dar pautas, porque lo que hace esta comisión es crear material, recursos y ponerlos en común. Entonces, me informaré un poquito más. Sé que esto lo está llevando también uno de estos sectores que entre ellos está Naira, que también colabora con la unidad de comunicación del IAC en cuanto tenga más detalles se les informo. Pero sí que se tiene presente, sí. Ahora sería imperdonable que no tuviéramos esto en cuenta. Yo, por lo que sé, van a llegar libros de táctiles del eclipse, los mismos que se utilizaron en Chile. Yo sé que los van a usar en la zona del norte. Y Ujú. no sé si van a haber light sounds, no lo sé, eso ya no lo sé. Y imagino que Enrique estará en un montón de, de actividades haciendo cosas. Seguro, seguro. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Es que yo no veo las manos levantadas. No sé si es que no la hay o es que no las veo yo. Ahí, bueno, yo creo que aquí también podríamos, no sé si José Antonio sigue por aquí. José Antonio trabaja desde hace muchos años con... Bueno, José Antonio, preséntate tú, porque tu trabajo es precioso y también está muy relacionado con lo que ha contado María del Carmen, ¿no? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Nada, sí, como dice Toñi, yo trabajo en un colegio de educación especial en la provincia de Toledo, en la localidad de Madridejos, y sí que llevamos ya trabajando con nuestros chicos, nuestros alumnos, durante 4 años un proyecto de astronomía. Sí que es cierto que nosotros en el colegio no tenemos discapacidades visuales, pero el resto de discapacidades yo creo que las tenemos todas. Entonces, sí que tratamos de adaptar todas las actividades en función de la discapacidad que presenten el alumnado. Y bueno, me parece muy interesante lo de Mari Carmen. De hecho, los kits ya los conocían. Tenemos uno también a disposición nuestra, que nos lo ha dejado, nos lo ha hecho llegar a través de Sebastián Muso. Y bueno, lo utilizaremos también, porque sí que es cierto que gente de la ONCE también nos ha pedido que podamos realizar actividades con ellos en plan colaborativo. Entonces sí que lo vamos a hacer también. Es que es verdad que yo quiero aquí apuntar que aunque está pensado para personas con discapacidad visual, y es verdad que hay que abordar otras discapacidades intelectuales, motrices, etcétera, sensoriales, es verdad que ayuda a todos. O sea, para mí las experiencias, las mismas sonificaciones de Enrique, cierro los ojos y escucho y siento más y aprendo. Entonces yo creo que también son experiencias que nos pueden ayudar a todos, ayudar a comprender mejor. A mí me parece que hasta el tocar, cerrar los ojos y tocar también te hace apreciar más esa parada que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que también nos haría ser más empáticos, entender mejor el mundo en el que viven, ¿no? Adentrarnos un poquito más en él, ser más sensibles con ellos y con ellas y así yo creo que em,
lo implementaremos de forma más natural. A mí me gustaría que llegue un momento que no tengamos que decir lo que esto surge, que es normal, que hay que hacerlo, hay que tenerlo en cuenta, que no sea lo extraordinario que por lo que está trabajando, ¿no? María del Carmen, para que esto sea algo natural, que esté implementado, que como dijo, solo Chile hizo aquello, ¿no? Pues no, pues esto no está bien, ¿no? Y yo creo que nos ayuda también a nosotros. A mí, por lo menos, creo que esa misma experiencia nos transmite, nos enseña muchísimo también a los que podemos ver, ¿no? Y lo que hace José, yo lo admiro también porque es verdad que lo que también sorprende cómo les ha ayudado muchísimo estos años en lo que han estado trabajando la astronomía, niños con también en riesgo de exclusión, porque todo hay que decirlo, ¿no? No solo con discapacidades, o sea que es un colectivo muy sensible, altamente vulnerable, y la astronomía les ha ayudado muchísimo, ¿verdad, José Antonio? A entender el Sí. mundo, a conectar con el mundo. Es curioso, algo tan, que parece tan lejano, pero está aquí. Y no solo eso, sino que a través de la astronomía nosotros trabajamos eh, todos los objetivos que se pueden trabajar educativamente, la socialización, el trabajo cooperativo, la búsqueda de información, todo lo que te puedas imaginar educativamente, desde el colegio se está canalizando a través del proyecto de astronomía. Entonces es muy motivante para ellos, se lo toman con mucha ilusión y al mismo tiempo estamos consiguiendo los objetivos educativos que nos planteamos. Muy bien, Y José. como bien dices tú, Toñi, sí que es cierto que no hay que crear, o sea, que no hay que plantearse que un recurso es solo para una persona con discapacidad o para una persona con autismo o para una persona con discapacidad motórica. Al contrario, creo que cuando hicimos la guía también lo expresamos y lo hemos puesto por ahí, de que conviene facilitar la información con la mayor cantidad de recursos posible, porque nunca viene mal que tú recibas la información por otros canales, con apoyo visual de pictogramas, eh, con lo que sea, ¿vale? Pero que sea una información global, holística. Totalmente de acuerdo. Antón, ¿sigues tú dando la palabra? Tenemos Sí. Bueno, ya nos aproximamos a las 8. No sé si alguien más quiere Gonzalo, aportar lo algo. tenemos aquí. A Gonzalo, creo Que yo que no veo las tenemos. manos, me vas a disculpar Ah, porque vale, pues Gonzalo. Ay, verdad que igual las veo yo como a brillo. Perdón, perdón, Antón. Gonzalo, adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias, María del Carmen. Es algo maravilloso el incluir a todas las personas posible en estas actividades. Nosotros en Villa de Leyva, cuando yo estaba con el profesor Yossi Toscano, que en paz descanse, que era un gran divulgador de la astronomía, llegamos a hacer algo similar, pero sin tener el conocimiento que tú nos has presentado. Hacíamos unas especies de galaxias en barro, como allá se trabaja mucho la arcilla, las artesanías en barro. Hicimos como unas galaxias con el bulbo, con los brazos y todo, y poníamos a los niños a tocar. Es importante lo que decía Antonia, no es solamente para personas que estén ciegas o que no tengan la capacidad de pues, desarrollar estas actividades de una manera normal, sino también todos los niños. Es muy importante el aspecto táctil como parte del aprendizaje, ¿no? Porque eso le genera a uno una comprensión mucho más profunda del entorno. Y quería darle las gracias y en verdad vale la pena un curso, Antonia, que podamos Tomo hacer nota. porque queremos incluir a esas personas, a todos. Muy bien. Fantástico, Gonzalo. Gracias. Uno de los comentarios que nos llegaron de una profesora de educación diferencial allí en Antofagasta, que hablamos con ella él fue el contacto que tuvimos con el PIE, con este programa de integración escolar, y nos hablaba justamente de eso, del tacto. De que las actividades, o sea, al final el material sirve para todos, al final ahí viene la verdadera inclusión, no es algo que tú hagas para un sector en particular, sino tú haces algo que elimina una barrera que un colectivo tiene dentro de la sociedad, de forma que lo pueden usar todos y ellos también están ahí incluidos. Al final esa es la verdadera inclusión, de tener herramientas que eliminan ciertas barreras que pueda tener una persona por una discapacidad. Para los pequeños es muy importante el tacto, definitivamente, y eso lo ve uno. Sí, además con esos conceptos tan abstractos de la astronomía que incluso a nosotros nos puede, o a un niño, nos puede costar mucho, es que una cosa es muy grande, pero está lejos se ve muy pequeña, pero es muy, muy, muy grande, por eso a la vez, porque está muy lejos. Ese tipo de cosas con el tacto se puede explicar
Es más fácil que esos conceptos abstractos se pueda producir una enseñanza significativa de esos conceptos. Fantástico, muchísimas gracias, María del Carmen. No sé si a alguien más da tiempo, una preguntita o comentario más, y si no, aquí lo tenemos para recordar, está grabado, o sea que se subirá a nuestro canal YouTube para que lo volvamos a ver, a madurar. María del Carmen nos ha pasado varios enlaces muy interesantes para recibir más información. Y yo, antes de que cierre Antón, pues yo agradecerte infinitamente, María del Carmen, esta excelente exposición. Te agradecemos tu generosidad por estar con nosotros este ratito y muchísimo éxito, y que cuentes con todos nosotros para lo que necesites, también la promoción en Latinoamérica o en España. Y ya desde aquí te invito a ver si hay ocasión, como tendremos el Congreso Starlight, el primero regional América, entre el 18 y 20 de marzo en Villa de Leyva, que si fuese posible que fuera, serás muy bienvenida para que nos des una ponencia también sobre Astro VI. Así que desde Eso aquí ya te lanzo la invitación. sería genial. Tengo que ver la agenda, que no tenga clase. Pues intentaremos tenerte. Y a Sí, todos y a todas, antes de que cierre Antón, pues muchísimas gracias por estar compartiendo conocimiento y avance para la sociedad que viene a hacer esto que hacemos, ¿no? Así que gracias de todo corazón, y antes de que Antón despida, que ya nos veremos el próximo mes. Aquí estamos casi en pleno carnavales el próximo mes. Que aquí en Canarias se vive de una forma muy intensa, días de fiesta, pero el 26 creo que es el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves de febrero, con nuevas sorpresas y novedades. Sí, Así que, 26, Antón, correcto. cierra tú si te parece. Pues Y nada, también decir que reiterar. lo que tengo detrás, perdón, que olvidé, que siempre ponemos, lo puse tarde porque se me olvidó, siempre pongo, mencionaste lo de arte y astronomía, María del Carmen, siempre ponemos alguna imagen de arte y astronomía, y yo lo pongo, lo cuento históricamente, fue para todos los días, se veía en la pandemia la pared de mi casa, y para cambiar ponía alguna pintura, alguna escultura. Y esta vez busqué algo táctil, algo que se pueda tocar, y vi este calendario maya. Y es verdad que ya desde entonces todo se hacía de esta manera, ¿no? O sea que ya por eso lo hice un poco en homenaje a tu charla, en la medida de lo posible. Muchas gracias. Antón, adelante. Bueno, pues nada, reiterar las gracias a María del Carmen por la disponibilidad y por las facilidades que nos ha dado y por lo interesante del tema. Y bueno, como habíamos hablado, para que quede también registrado, el próximo tema del Café con Estrellas se versará en cuanto a cómo podemos, desde dónde podemos observar el sol y todo, que aportemos entre todos un poquito, bueno, algo de información que nos pueda ayudar a todos, ¿no? Y bueno, pues el próximo ponente, en principio, ya lo tenemos agendado también. Bueno, se desvelará en breve, se desvelará en breve, pero también será muy interesante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Antonia, y nada, nos vemos para el mes. A ustedes, un abrazo enorme. Cuídense mucho. Muchas gracias. Beso muchas enorme. gracias. Adiós. Gracias, gracias, María del Gracias. Carmen. Adiós. Gracias. Nada, nada. Gracias.